Bueno, pues estamos aquí en este programa de Palabra Profética, pues repitiendo, insistiendo en la necesidad de la profecía. Qué importante es la profecía. Y si no hay profecía, pues el pueblo es que ha perdido ya una relación fundamental con Dios, que es la revelación de los avisos, del que avisa, que no es traidor, que es Dios que avisa antes de que venga el mal, por amor, y esa es la profecía, avisos de Dios sobre lo que van a suceder las cosas, ¿no? Y hay decadencia cuando no hay profecía, o hay falta de profecía por la decadencia, es decir, que Dios se contrista y no habla, porque ¿a quién va a hablar si nadie le escucha? Claro. ¿A quién va a revelar sus secretos y las cosas que sucederán si no le prestan atención? Y esa es la situación en la que estaba Israel cuando el profeta Elí pues contristó al Espíritu Santo y dejó de recibir revelaciones de Dios, ¿no? Y eso es lo que podemos empezar por leer en 1 Samuel 3:1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Escaseaba la palabra profética y la palabra rema directa de que Dios hablaba a través de los profetas, ¿no? Elí estaba gordo, ciego, ya casi completamente indolente, insensible, endurecido, y había honrado más a sus hijos que a Dios y había permitido que sus hijos incluso fornicaran a la entrada del templo. Imagínate tú que a qué nivel de decadencia había llegado, y entonces ya no había revelación profética ni visión. La visión, un profeta es un visionario. Y no había con frecuencia, y por eso pues Dios levanta al joven Samuel como profeta en respuesta a la necesidad primero de amonestar, exhortar a Elí y avisarle de que se acabó, hasta aquí hemos llegado. Y esa es la primera función que va a cumplir Elí, ¿no? Y bueno, pues por causa de esa falta de profecía nos encontramos, por ejemplo, pues como muchas vírgenes, muchos cristianos, muchos evangélicos, pues van a enfriarse y van a caer en tibieza. Y a los tibios los vomitará el Señor de su boca. Porque la profecía produce temor de Dios y produce una renovación. Cuidado con la profecía. Ahora, claro, si viene el Señor y te dice, oye, que vas, pon tu casa en orden, que vas a morir, como le dijo al rey Ezequías, pues amigo, a temblar. Y entonces, pues eso, al escasear la profecía, mira lo que sucede, lo que va a suceder ya está sucediendo, profetizado por Jesús para la iglesia del Señor en este final de los tiempos. Mateo 25, del 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Bien, para empezar yo tengo que insistir aquí en el final, no sabéis el día ni la hora, pero
¿Por qué? Porque vendrá 24 horas a la vez. Cuando venga viene igual para los chinos, para los australianos que para los europeos. Entonces hay una diferencia de horaria de 24 horas en todo el globo. Y vendrá 2 días a la vez, porque por eso no se sabe el día, porque vendrá hoy y mañana, si viniera ya. O sea, es decir, porque ya es mañana, por ejemplo, en Australia. En otros países, en otro claro. país. Entonces, ¿qué significa? Pues que ni el día ni la hora, pero hay que dejar aquí algo bien claro. Hay un aviso, que ya viene el esposo. Por lo tanto, pues se podrá saber la semana, la proximidad. Y aquí lo demuestra esta parábola del mismo Jesús, que ya viene. Y entonces todas se despiertan al aviso de que ya viene, al alba viene. Es decir, con el alba en Jerusalén, en un amanecer de Jerusalén, pero en otra parte del globo es de noche. Entonces, por lo tanto, sí que hay aviso de Dios de que viene, porque si no, no sé qué haríamos con Isaías 45:11, que no hará nada el Señor sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Y por lo tanto también la venida del Señor la revelará. Pero ¿qué sucede? Que el 50% de las vírgenes no tienen aceite, están acomodadas, han perdido la fe y el amor. Se han encogido, se han enclaustrado, han dejado de hacer las buenas obras de amor y misericordia. Son vírgenes porque no matan, no cometen adulterio, etcétera, en el sentido de que no hacen barbaridades, no pecan de acción, pero pecan de omisión, porque no tienen aceite. Y entonces ni fe ni obras. Y entonces pues están ahí en una tibieza y una bulia. ¿Y qué sucede? Como no han tenido un revulsivo, ya hay vendedores de aceite, que esto es muy curioso. Vete a los vendedores, a esos que habéis hecho caso, a esos populistas, a esos que mercadean con el aceite, a esos que son profesionales de la religión y que son hiperpentecostales, etcétera, o lo que sea, a comprar. Porque nosotros nos vamos a dar, porque no podemos quedarnos sin aceite. Viene el Señor, queremos las lámparas bien encendidas, como luminares suyos, ¿no? Y le estamos esperando con el anhelo y con la vasija llena de aceite, de amor y de fe, y clamando, orando, y diciendo Maranata. Y entonces pues no vamos a quedarnos sin aceite por vosotras que habéis sido indolentes, ir a comprar. Muchos interpretan que esas vírgenes insensatas sí que van a ser salvas, aunque después no, es un error, porque no van a ser tomadas a las bodas del Cordero. Y encima el problema es que nunca os conocí. No habéis tenido intimidad. Conocer en términos espirituales es intimidad. Por eso también se toma relación de lo que es la intimidad entre el hombre y la mujer en todos los términos, incluso sexuales. No la conoció hasta que no dio a luz a Jesús, por ejemplo, José a María, y así en otros casos. Entonces, no tuve intimidad con vosotros, no habéis sido amor, habéis dejado el aceite, la unción de mi Espíritu Santo y la comunión conmigo, y por eso pues no os conozco. ¿Quiénes sois? Fíjate qué fuerte. Entonces, todos esos religiosos que quieren endulzar, suavizar y facilitar la entrada al reino de Dios y a las bodas del Cordero están equivocados. Nunca os conocí. Y entonces deja bien claro, cuidado, velad y orad. Velad y orad para que no os falte el aceite. Velad y orad para que mantengáis una comunión conmigo. Perseverad, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y bueno, pues aquí nos deja bien claro cómo está la Iglesia al final de los tiempos. Y una de las cosas es por falta de revelación profética. Porque por eso Jesús advierte, le da esta profecía de lo que va a pasar con la Iglesia. Imagínate tú, 10 vírgenes, simbolizando la Iglesia. ¿Y cuántas vírgenes tienen las iglesias? De los 1.000 millones, por ejemplo, 800 millones que sean de evangélicos y 1.000 millones de católicos, ¿cuántos son vírgenes? ¿Cuántos no están defraudando impuestos? ¿Cuántos no están fornicando, cometiendo adulterio? ¿Cuántos no tienen amor al dinero? ¿Cuántos no aman al mundo? Porque de la virginidad, en términos espirituales, abarca, pues eso, todo lo que es contra el pecado. Pureza. Pues yo creo que a lo mejor habrá un 10% de vírgenes
en la Iglesia mundial? Yo no creo. Pues todavía de ese 10%, el 50% se quedará sin salir. Por eso se cumplirán muchos sus llamados, pero pocos los escogidos. Son los escogidos los que serán, después de la primera resurrección, arrebatados y llevados al cielo para celebrar las bodas del Cordero. Y esta es una advertencia tremenda, ¿no? Aquí viene el esposo, y las insensatas pues no están preparadas. Todas cabecean. ¿Por qué? Porque es tan agotador, es tan agotadora y tan intensa la persecución y los ataques en el mundo que eso quita las fuerzas y además estamos hablando de que era por la noche, o sea que quiere decir que lógicamente tienen que dormir, pero está también hablando de que quedan agotadas, ¿no? Y viene el Señor y despierta, suena la final trompeta. Y entonces las que están alerta enseguida se despiertan y mantienen esa comunión con el Señor al despertarse. Las otras ni pueden mantener la comunión porque no tienen aceite. No hay posibilidad, porque el aceite simboliza al Espíritu Santo y es sin duda el vehículo, diríamos, la persona, ¿no? El medio de relación, es el vicario de Cristo, es el mismo Espíritu de Cristo y del Padre, y por lo tanto sin aceite significa que no tienen el Espíritu Santo en su corazón. Tienen una educación evangélica que ha permanecido en cuanto a modales, comportamiento, etcétera, y en cuanto a no pecar adrede, pero tienen el peor de los pecados, que sabiendo hacer el bien no lo hacen. Porque el que no sabe hacer el bien y no lo hace, pues también es pecado, pero no tanto. Porque según lo que se ha recibido, se pedirá cuentas. Al haber sido vírgenes significa que han sido purificados por el Señor, han sido lavadas en la sangre del Cordero, han sido santificados, pero han dejado la relación, han perdido la comunión, se han quedado sin aceite, no aman ni a Dios ni al prójimo y se quedan ahí arrinconadas, dormidas, a ver qué pasa, el Señor se tarda, no viene, en fin, y sin fe y en amor.